Hola, en este video vamos a ver lo que son los bucles o estructuras repetitivas. Los bucles son secuencias que se ejecutan repetidas veces hasta que una condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse. Los dos tipos de bucles más utilizados en programación son el bucle while y el bucle for. Los bucles se utilizan cuando se necesita repetir un bloque de código cierta cantidad de veces. Por ejemplo, si necesitamos, como dice aquí, imprimir los números enteros del 0 al 100. Es más fácil resolver este problema utilizando un bucle que escribir 101 veces que se imprima por consola los números del 0 al 100. Los bucles deben tener una condición de salida que hace que el flujo del programa abandone ese bucle. El bucle for se suele utilizar cuando se conoce previamente el número exacto de iteraciones o repeticiones que se van a realizar. Aquí tenemos la sintaxis para escribir un bucle for. Primeramente se escribe la palabra reservada for, luego se abren y se cierran paréntesis y también se crea un bloque de código donde se abren y se cierran las llaves. Entre los paréntesis hay tres partes importantes. La parte de la expresión 1 que sirve para inicializar un contador. La parte de la expresión 2 que será aquí en donde nosotros establecemos una condición de parada del bucle que se tiene que cumplir para que el bucle pueda seguir ejecutando. Cuando se deja de cumplir esta expresión 2, entonces el bucle para y pasa a la siguiente línea de nuestro código. Y esta parte donde tenemos la expresión 3 que viene a ser la parte en donde se incrementa el contador. Luego, cada vez que se cumple la expresión 2 o la expresión de parada, la condición de parada, se ejecuta lo que está dentro del bloque del for. Esta sentencia que nosotros vamos a escribir aquí se va a repetir la cantidad de veces que la expresión se evalúe a verdadero. Aquí tenemos un ejemplo, el mismo ejemplo de hace rato. Imprimir los números enteros del 0 al 100 utilizando el bloque for. Escribimos la palabra reservada for, inicializamos un contador, definimos la condición de parada mientras que i sea menor o igual a 100 y aquí incrementamos i para que se vaya incrementando y así pueda llegar a 100 y parar. Y en el bloque del for, entre las llaves, se pone la sentencia que debe ejecutarse repetidas veces. En este caso, el system.out.println, que imprime el valor de la variable i. Entonces, con esta línea nosotros estaríamos mostrando 101 veces la variable i. Aquí tenemos una explicación. Aquí viene a ser la misma aplicación que di. En esta parte inicializamos el contador. Luego en la sentencia system.out.print se imprime esa misma variable que nos sirve de contador. Y esta sentencia se va a imprimir mientras que la variable i sea menor o igual a 100. Y con la aclaración de i más más, lo que nosotros estamos haciendo es incrementando el valor de i en 1 cada vez que pasa por esa parte.
cada vez que el bucle vuelve ahí, incrementa ahí. Luego imprime aquí, vuelve ahí, incrementa otra vez y. Y así hasta que se cumpla esta condición. Cuando deja de cumplirse que i sea menor o igual a 100, ahí entonces sale el bucle. Ahora tenemos bucle while. Se utiliza para repetir un conjunto de sentencias siempre que se cumpla también una determinada condición. Esta es la sintaxis. Se escribe la palabra while, se abre y se cierra paréntesis, se abren y se cierran llaves. Este viene a ser el bloque de código del while. Aquí va la sentencia que se quiere repetir. Y entre los paréntesis se va la expresión que se va a evaluar o la condición de parada. Tenemos el mismo ejemplo de imprimir los números enteros del 0 al 100. En este caso, primeramente tenemos que definir e inicializar el contador fuera del while, porque este no tiene esa parte donde se inicializa el contador como el for. Luego escribimos la palabra reservada while, abrimos los paréntesis y en el medio de los paréntesis establecemos nuestra expresión a evaluar, que sería la misma que el for. Mientras que i sea menor o igual a 100, abrimos los bloques de código del while y en el medio escribimos el system.out.print, que se va a ir imprimiendo en cada vuelta del while. Entonces lo que imprime este sería el valor de i. En cada vuelta del while el i también se va a ir incrementando en 1 para asegurar que este pueda salir en algún momento del while. Porque si es que nosotros no aseguramos que se cumpla esta condición que se está evaluando, siempre se va a quedar aquí adentro del while. Nuestro código se va a quedar infinita cantidad de veces, nunca va a salir y nuestro programa va a utilizar toda la memoria de nuestra computadora y posiblemente se va a bloquear nuestra computadora. Bien, aquí está la explicación. También lo mismo. En ese ejemplo, entonces, antes de ingresar ya al while, tenemos que declarar, inicializar el contador para que luego se evalúe la expresión y menor o igual a 100. Si esta expresión se evalúa en verdadero, ingresa y se ejecuta el bloque del código del while. Todo lo que está en el while, pero en secuencia. Primero esta línea, luego pasa a esta línea. Si esta expresión se evalúa a false para la ejecución del bucle y salta a la siguiente línea de código. Bien, existen también otros bucles como el do while, que viene a ser una variante del while, que la diferencia entre el while y el do while es que en el while no se ejecuta el bloque de código si no se cumple aquella condición, no se ejecuta ni una sola vez. En cambio, en el do while comienza ya ejecutando el bloque de código y luego evalúa. También tenemos una variante del for, que viene a ser el for each, que lo vamos a estar viendo en el transcurso de nuestro curso. Y este for each sirve para iterar o recorrer listas de objetos. O sea, no vienen a ser solamente variables primitivas, sino que vienen a ser ya variables de tipo de referencia, como son los objetos. Entonces se necesitan tener estructuras más complejas para poder utilizar el for each, que vamos a estar viendo más adelante. Bien, ahora con esto entonces pasamos a nuestro ejemplo práctico.